Y buenos días, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta sesión, primera sesión del 2015 del capítulo global de paz en español. Le habla un servidor José Rivera y en el día de hoy estaremos presentando un tema por Carlos Rojas desde Costa Rica, que es titulado Apoyo en la administración de bases de datos mediante Microsoft Data Tools. Antes de comenzar, vamos a estar dando unos anuncios como es de costumbre y recordarles que empezando en el día de hoy estaremos nuevamente dando todas nuestras sesiones semanales, los miércoles a 12 de mediodía, hora de Colombia, o dependiendo en el país en donde estén. Y pues les recomendamos que visiten nuestra página de Facebook o la página oficial del capítulo para registrarse a los eventos. Una vez registrados en un evento, ya está automáticamente queda registrados para todos los eventos, así que no tienen que volverse a registrar. Y también estaremos, igual que el año pasado, enviando los lunes el boletín semanal con anuncios, próximas charlas, algunos videos y artículos o eventos en español, de la región o en España o donde sea que estén llevándose a cabo. Próxima lámina, Carlos. La próxima. No, eso ya lo dije. Manténgase conectado con nosotros en el capítulo. Muy importante que para todos aquellos que todavía no han visitado nuestro canal de YouTube, tenemos un canal en YouTube donde están todos los videos de todas las sesiones del año pasado y los de este año también van a estar allá. También tenemos las sesiones del 24 horas de paz para todos aquellos que no participaron. Pueden ver todos esos temas ahí, al igual que en el SlideShare están todas las presentaciones. Ya esta presentación fue publicada, la pueden ver ahí o en la página de Facebook también. Próximo slide. Muy importante para todos aquellos que tengan la oportunidad de viajar este año a California, abril 20 al 22 estará llevándose a cabo la conferencia de Paz Business Analytics de este año 2015 y pueden pasar por ese URL que está al final, pazvaconference.com, para registrarse y ver también el contenido que va a estar llevándose a cabo en esta conferencia, que es especializada para personas que están en la rama de inteligencia de negocios o analíticos. Próximo slide. Muy importante también para todos aquellos todas personas que ustedes conozcan, ¿verdad? Que son personas bien apasionadas en las comunidades o que les gusta darle su tiempo para hacer este tipo de trabajo. Les recordamos que a través de su perfil en la página de Paz, en escuelapaz.org, puede, en la sección de My Volunteering, pueden asociarse, ¿verdad? A los diferentes eventos que están buscando personas voluntarias para hacer diferentes tipos de trabajo, ya sea en eventos locales preferiblemente o en eventos también en el exterior, que ustedes puedan ayudar y colaborar con las diferentes comunidades o eventos. Próximo slide. Y por último, les exhortamos a que sigan participando y se mantengan conectados con sqlpaz.org. Para todos aquellos que aún no tienen membresía, la membresía es totalmente gratuita y se pueden registrar a través de esa misma página y también pueden ver las diferentes noticias en la página de LinkedIn, de Facebook, Twitter y en sqlpaz.org para eventos, seminarios como el que estamos en el día de hoy, de estos temas y otros temas. Todo lo pueden conseguir también en la página de Paz. Sin más preámbulos, los dejo con Carlos Rojas para la exposición del tema de hoy. Carlos. Muy bien, muchas gracias, don José. Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Rojas. Voy a estar con ustedes en esta charla, en la primera del año. El tema es muy interesante. Vamos a hablar sobre Data Tools en SQL Server 2014. Para contarles un poquito, soy el fundador y administrador del grupo de usuarios de SQL Server en Costa Rica. Ahorita es el capítulo de Paz más antiguo activo que existe en Latinoamérica.
Los invito a ingresar ahí a la página en cualquier momento. Si gustan escribirme algún correo o alguna consulta sobre lo que vamos a ver hoy o cualquier otro detalle, ahí en el área de contáctenos es a mí precisamente al que me llegan los correos. Yo trabajo aquí en Costa Rica en un CPLS que se llama Corporación CTE. Trabajo como consultor en una empresa que se llama Grupo CMA, que es un partner también de Microsoft, y pues trabajo en SQL Server hace un buen rato, desde SQL Server 6.0, hace un buen rato que utilizamos SQL, y pues tengo 13 años de ser MVP de SQL Server. Es, como ustedes verán, hace un buen ratillo que ya trabajamos con la herramienta, y hoy vamos a hablar de algo que está asociado precisamente a SQL Server, pero que no necesariamente está dentro de las herramientas que nosotros utilizamos normalmente. Eso porque SQL Server es una herramienta que se ubica en varias áreas, ¿verdad? Hay productos en donde están solo en el área de infraestructura, hay productos en donde están solo en el área de desarrollo. SQL Server está como en las dos, ¿verdad? Tiene temas y tiene áreas de infraestructura y tiene áreas también en la parte de desarrollo. Entonces, en este caso, cuando nosotros hablamos de diferentes herramientas ahí de trabajo con SQL Server, pues conocemos el famoso SQL Server Management Studio. En el caso del Management Studio, que todos conocemos, es una excelente herramienta de administración de SQL Server, aunque no necesariamente es la herramienta ideal para la parte, ¿verdad? Digamos, de los programadores. Los que trabajamos también en programación, sabemos que en algunos momentos, pues el Management Studio no es a lo que estamos acostumbrados. Estamos más acostumbrados a la interfase precisamente de un Visual Studio. En este caso, tenemos la costumbre de estar, bueno, escribiendo códigos y es la parte de desarrollo lo que nos toca. Y pues normalmente necesitamos tener acceso a nuestras bases de datos en las cuales trabajamos, en las cuales hacemos pruebas, etcétera. Y para el efecto de las empresas, eso implica que generalmente a los desarrolladores necesitamos instalarles el SQL Server Management Studio. Eso tiene eh, ciertas desventajas, como el hecho, bueno, que requiere una herramienta adicional a lo que es el Visual Studio como tal. Y adicionalmente, ¿verdad? Tenemos el hecho de que cuando se instala el Management Studio, digamos que quedan visibles una serie de áreas administrativas que están más orientadas al DBA que orientadas a la parte de desarrollo, que tal vez es lo que nosotros hacemos. Entonces, una de las ideas con SQL Server Data Tools es precisamente tener una herramienta que no está dentro del Management Studio, sino más bien que está integrada dentro del Visual Studio. Entonces, cuando vamos a tener el Visual Studio, vamos a tener un componente adicional. Ese componente se va a llamar SQL Server Data Tools, luego se integra como parte de lo que es Visual Studio como tal y forma parte ya de la interfase normal que los que desarrollamos pues conocemos. ¿Qué tenemos ahí interesante? Bueno, tenemos la posibilidad de manejar, ¿verdad? Digamos, todo lo que es código. Tenemos la posibilidad de tener un SQL Server Object Explorer. Tenemos la posibilidad de diseñar objetos desde ahí, crear objetos, crear tablas, crear procedimientos, crear vistas. Tenemos cosas muy interesantes. Bueno, tenemos la parte IntelliSense para que nos ayude en la parte de programación, la parte de poder ejecutar queries desde ahí, la parte desde tener, por ejemplo, digamos, un LocalDB. LocalDB es una base de datos que nos puede servir para hacer pruebas sin necesariamente estar tocando nuestra base de datos de producción o nuestra base de datos también ya de pruebas generales. Igualmente tenemos detalles muy interesantes como lo que es el hecho de poder hacer comparación de esquemas entre el proyecto que yo tengo en mi Visual Studio y la base de datos que ya yo tengo, ya sean pruebas y producción. Por lo tanto, es una herramienta muy completa que me va a ayudar en todo el proceso de desarrollo. Eso no quiere decir que los que somos DBA no la podamos aprovechar, por supuesto que la vamos a aprovechar. Y ahí lo vamos a ver que en ciertas cosas, por ejemplo, si se me desincronizó los cambios que estaba haciendo, digamos, en desarrollo comparado con producción, pues yo puedo hacer una comparación y ver qué cambios. Yo puedo hacer refactoring, que es muy útil por aquello de que necesite escanear o analizar qué procesos están utilizando, por ejemplo, un asterisco en lugar de utilizar los nombres de los campos, que no es lo recomendado. Todo ese tipo de cosas también a nosotros como administradores de SQL Server también nos va a ser muy útil. Por lo tanto, entonces, la herramienta pues, tiene diferentes áreas en donde vamos
a poder irle a nosotros aprovechando. Entonces, es una herramienta que está orientada hacia lo que es SQL Server y ya en estas versiones también está orientada precisamente a lo que es SQL Azure. Entonces, podemos nosotros trabajar con bases de datos tanto locales como bases de datos que tenemos en Azure. Es la próxima evolución de herramientas de Visual Studio, ¿verdad? Y el punto es que es un solo punto y un área central donde podemos hacer toda la administración de desarrollo de la base de datos. No tiene costo, es una actualización. Ahí más adelante viene un slide donde están los links ahí de descarga. Por lo tanto, es una actualización hacia Visual Studio o es una descarga ahí del sitio de Microsoft. Por lo tanto, no tiene ningún costo adicional de lo que usted ya tiene. Y vamos a tener, como les decía, la ventaja de tener el concepto de un SQL Server Object Explorer similar al que tenemos, muy parecido al que tenemos en el Management Studio. Desde ahí puedo manipular los diferentes objetos, puedo crear los dos objetos, puedo cambiarlos. Y tengo la opción, como les decía, de tener lo que se llama un LocalDB, que es una base de datos, un SQL Server relativamente pequeño, que me permite hacer pruebas todo directamente en mi máquina sin necesidad de estar conectado a un servidor de SQL Server, sino utilizando lo que es el LocalDB. Tiene un concepto que nos va a interesar mucho a los que trabajamos con Visual Studio, que es el concepto de un proyecto o de una solución. Aquí tenemos un proyecto de base de datos en donde ese proyecto va a tener diferentes carpetas, va a tener diferentes áreas para distribuir nuestra información. En muchas de las bases de datos que nosotros manejamos tenemos una serie de scripts que estamos utilizando generalmente. A veces pues los tenemos ahí en carpetas físicas dentro del disco, que tal vez no es la forma más ordenada de hacerlo. Para los que usamos Visual Studio, estamos más acostumbrados que todo lo que compone el proyecto Visual Studio esté dentro del solution como tal. Aquí podríamos lograr precisamente eso, incorporar scripts de la base de datos y scripts que ejecutamos en ciertos momentos, todo dentro del mismo proyecto. En este caso, dentro del proyecto de base de datos. Y a la hora de que nosotros vamos a implementar, digamos, una solución o un proyecto generado en SQL Server, tenemos la posibilidad de decirles diferentes versiones sobre las cuales las queremos implementar. Entonces podemos implementarlo sobre un SQL 2005, sobre un SQL 2008, sobre un 2012, sobre un Azure, sobre un 2014. Entonces eso me da también la flexibilidad de que no necesariamente la base de datos con la que estoy trabajando tiene que ser explícitamente 2014. Puede ser, digamos, alguna de las versiones anteriores y a la hora de hacer esa implementación, yo puedo decirle precisamente que el target es X versión para poder aprovecharlo y generarlo en esa versión. Entonces lo que vamos a tener es una interfase que es muy parecida a la de Visual Studio, que para los que trabajamos en desarrollo va a ser muy normal, muy natural de utilizar. También para los que somos administradores y hacemos proyectos de reporting, si hacemos proyectos de integration o proyectos de análisis service, es el mismo tipo de interfaz. Precisamente Data Tools. Aquí nos vamos a encontrar que tenemos dos versiones de SQL Server Data Tools. Tenemos una versión que es SQL Server Data Tools para Business Intelligence, que es la que me permite precisamente hacer proyectos de análisis, de reporting y de integration services. Esa se descarga igual del sitio de Microsoft, porque ya en SQL Server 2014 no viene para descargarla directamente. No viene para instalarla directamente, sino que hay que descargarla e instalarla, digamos, cuando la necesitamos. Que en las versiones anteriores sí venía, yo lo seleccionaba dentro de las opciones en el setup de SQL Server. Aquí ya no viene, sino que yo simplemente voy al sitio de Microsoft y busco, se llama así, un SQL Server Data Tools for Business Intelligence. Entonces lo descargo y ya tengo mi área para trabajar con reporting, con integration y con analysis service. Este otro que tenemos aquí es un SQL Server Data Tools, pero for Visual Studio. Ese es el que me va a permitir hacer este tipo de proyectos que vamos a ver acá. Por lo tanto, tenemos dos, por decirlo así, ¿verdad? Dos versiones. La que es específica para SQL, que la buscamos for Business Intelligence, y la que vamos a ver nosotros aquí, que es el Data Tools for Visual Studio, que nos va a permitir hacer proyectos de tipo SQL Server. Entonces, eso nos va a permitir administrar código, nos va a permitir hacer este debug del código también en ese caso, nos permite hacer copy-paste, que es muy importante, y el concepto
¿verdad?, de desarrollo basado en proyectos. Entonces yo administro, digamos, el proyecto desde el enfoque de Visual Studio, que es un proyecto con diferentes carpetas y diferentes áreas. Puedo buscar las referencias a los objetos, puedo visualizar diferencias entre los esquemas y puedo, digamos, arrastrar y soltar objetos normalmente sobre ese proyecto. Por lo tanto, entonces, de las cosas importantes es que el Data Tools nos va a soportar, en este caso, a los SQL Server normales que nosotros utilizamos, más Azure en este momento. También, digamos, este nos va a permitir tener herramientas, digamos, muy similares a lo que tendríamos con un Management Studio, con una serie de adiciones interesantes, y es 100% compatible con nuestros ambientes de desarrollo. Eso quiere decir que hay una versión de Data Tools para Visual Studio 2010, para Visual Studio 2012 y para Visual Studio en este caso 2013. Entonces, dentro de los links, ahí el primero es el sitio de Microsoft específicamente, donde está toda la información sobre SQL Server Data Tools. Entonces ahí ustedes encontrarán las diferentes funcionalidades, está el área de descargas para que lo descargue, y está, digamos, la información general de la herramienta. Luego, en el caso de que usted tenga Visual Studio 2013, lo que va a hacer es actualizar Visual Studio 2013 con, digamos, un update relacionado a este que sería SQL Server Data Tools. Usted en Visual Studio lo que haría es irse a Tools, se va a Extensions and Updates, y en Updates buscaría precisamente SQL Server Data Tools. Esa sería la forma de obtenerlo para Visual Studio 2013. Para Visual Studio 2012, ahí está el link de descarga, y para Visual Studio 2010, ahí también está el link de descarga. Así que vean que prácticamente todo lo que vamos a hacer por acá lo podemos hacer tanto en Visual Studio 2010, 2012 como Visual Studio 2013 con su respectivo SQL Server Data Tools. Y como vimos también, la base de datos que utilizamos para trabajar con ella no necesariamente también tiene que ser 2014, igual puede ser 2005, 2008, 2012 o 2014. Bueno, para mostrarles precisamente un poquito de lo que estamos hablando, vamos a venir aquí a este servidor. Este servidor contiene un SQL Server 2014, contiene también un Visual Studio. En el Management Studio, que todos conocemos, pues la administración de las bases de datos es lo normal que hacemos nosotros en nuestro trabajo. Ahí tenemos diferentes bases de datos. Esto, como hablábamos, para los desarrolladores, en muchos casos necesitamos instalarle esta herramienta que no necesariamente tiene la misma interfase de Visual Studio, que no necesariamente tiene el concepto de proyectos o soluciones que manejamos en Visual Studio. Igualmente, ustedes pueden ver que aquí hay una serie de áreas del servidor de SQL que no necesariamente al desarrollador le van a interesar. Por ejemplo, estas áreas de objetos del lado del servidor, digamos, de la parte de replicación, la parte, digamos, del always on, la parte de management, ¿verdad? Esas son áreas que al desarrollador normalmente no le van a interesar. Sin embargo, si nosotros le ponemos una herramienta como estas, pues esas áreas le van a aparecer ahí visibles. Para el caso, entonces, nosotros, ¿qué es lo que haríamos? Bueno, lo que haríamos es, normalmente en desarrollo, tener Visual Studio en nuestros respectivos equipos. Entonces, este es el Visual Studio 2013, de los que nosotros conocemos, y este Visual Studio, dentro de los diferentes proyectos con los que nosotros vamos a poder, en este caso, trabajar, está precisamente, ¿verdad?, los que ya conocemos. Si quiero hacer proyectos en Visual Basic, pues ahí están, ¿verdad?, los proyectos ASP, podemos hacer proyectos en WCF, en WPF, etcétera, y igual en C#, igual en C++, etcétera. Adicionalmente, cuando yo descargo la actualización de los SQL Server Data Tools, entonces vamos a tener dentro de las plantillas disponibles una plantilla adicional, que es esta plantilla que se conoce como un SQL Server Database Project. Entonces, este SQL Server Database Project es el que nosotros vamos a utilizar para trabajar nuestros proyectos de bases de datos dentro del mismo Visual Studio. Entonces, vamos a utilizar una base de datos de ejemplo, que es la famosa Norwin. Entonces vamos a decirle que este es nuestro proyecto, y entonces sería de este tipo, sería un proyecto SQL Server Database Project. Él crea, digamos, un directorio asociado a ese proyecto,
y me lo deja similar a como estamos acostumbrados nosotros a trabajar con Visual Studio. Entonces vean que nosotros vamos a tener en este caso un solution. Dentro de ese solution vamos a tener precisamente un proyecto, y ese proyecto vamos a tener la posibilidad de generar diferentes áreas, diferentes objetos en cuenta, por ejemplo, folders. Y le podemos decir que aquí vamos a generar un folder donde están los scripts adicionales. Aparte de los scripts propios de la base de datos, yo lo que puedo hacer es tener mis diferentes carpetas con scripts para diferentes funciones, para diferentes momentos que yo llevo a cabo. Dentro de la interfaz nos vamos a encontrar, voy a desconectar este señor que está acá, que es el Norwin, para que lo veamos desde el inicio. Este señor, digamos que está por acá, es el Server Explorer. Entonces, en el Server Explorer nosotros vamos a tener varias áreas ahí que nos pueden ser muy útiles. En el área de servers, aquí yo puedo ver aquí el servidor donde me encuentro en este momento, o sea, el equipo donde estoy en este momento, y vean que aquí yo puedo, por ejemplo, ver los diferentes logs de eventos de la máquina. En este caso, sin salirme de Visual Studio, que esa es una de las partes más interesantes. Uno de los objetivos de Microsoft con esto, pues, es que seamos lo más productivos posibles. Por lo tanto, tener todo dentro del mismo entorno y tenerlo integrado es mucho mejor, pues porque no requiero estar abriendo o conociendo o viendo otras herramientas. Desde aquí, entonces, yo puedo ver los, los diferentes eventos para el mismo SQL Server en este caso, si fuera, digamos, que es lo que quiero revisar ahí para Reporting Service, digamos, para las diferentes instancias que tenemos ahí trabajando. Aquí podemos ver también, digamos, lo que son eventos de hardware, eventos de seguridad, eventos a nivel, por ejemplo, de sistema. Y algo muy interesante, si ustedes ven, es que vienen agrupados. Entonces, eso permite que también sea mucho más fácil. Si estoy buscando algo, ¿verdad?, relacionado con comunicaciones, estoy buscando algo relacionado con HTTP, aquí tengo, digamos, agrupado todo lo relacionado con HTTP y todos los diferentes eventos que se generaron asociados a HTTP, todo dentro del mismo entorno de Visual Studio. Tengo el Message Queue, tengo contadores, tengo los servicios. Pues vean que desde aquí yo también tengo, digamos, la posibilidad, ¿verdad?, de ejecutar o visualizar cómo se encuentran algunos de estos diferentes servicios. Entonces, siempre estando dentro del área de Visual Studio. Obviamente que lo que yo puedo hacer o no de eso depende, pues, de los permisos ya que mi usuario en este caso tenga. Tengo el área de Windows Azure, tengo también el área de conexiones a SharePoint. Yo puedo utilizar conexiones a listas de SharePoint y utilizarlas como fuentes de datos ahí en diferentes momentos. Ahora, yo tengo un área de conexiones de datos y desde aquí, entonces yo tengo la posibilidad de agregar una conexión o crear una nueva base de datos desde cero. Vamos a decirle que queremos agregar una conexión. Entonces, este equipo se llama así. Vamos a decirle, como siempre, lo recomiendo usar Windows Authentication y vamos a decirle sobre cuál base de datos vamos a trabajar y vamos a decirle que es sobre el famoso Norwin que tenemos ahí. Entonces, igual, obviamente, lo que podamos o no hacer depende, obviamente, de los permisos que mi usuario tenga asignado precisamente dentro de lo que es el SQL Server. Aquí vean que nosotros, cuando vemos o abrimos el servidor, ve que lo que tenemos visible dentro del Data Tools es lo que en realidad a mí como desarrollador me interesa, a diferencia de lo que tal vez tendríamos, ¿verdad?, con un Management Studio. Como les comentaba ahora, si nosotros venimos al Management Studio, no tenemos el área de Server Objects, tenemos el área de replicación de Always On, de Management, ¿verdad?, de Legend, etcétera, que en realidad, normalmente a mí como desarrollador no me va a interesar. Yo lo que voy a ocupar es tener los diferentes objetos con los que voy a trabajar, las tablas, las vistas, los procedimientos, las funciones, ¿verdad? Entonces, tiene un enfoque ahí un poquito diferente. Ya estando aquí dentro de el servidor, yo puedo venir y ver, por ejemplo, los diferentes objetos que tienen las diferentes tablas, ¿verdad? Los campos, los tipos de campos. Si yo le doy, puedo ver las propiedades de ese objeto y tengo un área de properties como la que teníamos en Visual Studio. Aquí me va a indicar el tipo de dato, me va a indicar si es identity, la longitud, la precisión, la escala. Si ustedes ven, para los que desarrollamos es más natural verlo en esta forma que tal vez como lo vemos, ¿verdad?, dentro del Management Studio. Aunque también podemos verlo un poco, digamos, similar en esta parte
el Management Studio de Properties. La idea es que usted desde aquí pues puede hacer las diferentes tareas y trabajar precisamente con ese objeto. Puede consultar datos desde aquí y traer los diferentes datos de esa tabla, ¿verdad? Puede también pues ver la definición de esa tabla, ya el código como tal, ¿verdad? Y una de las cosas pues interesantes, ¿verdad? Es que cuando yo veo la definición de esa tabla, en el momento en que yo me muevo entre los diferentes campos, él va cambiando o está sincronizando las diferentes áreas. Aquí yo tengo el área de properties, dependiendo del campo en que me encuentre, que estoy viendo el objeto en el que estoy. Tengo un área aquí donde tengo las llaves, los constraints, los índices, los foreign keys. Vamos a abrir una tabla tal vez que tenga más de este tipo, para que todavía sea más gráfico de visualizar. Entonces vean que aquí tengo el Order ID, entonces él me dice que ese Order ID que tenemos ahí pertenece al Primary Key. Entonces me ubica, digamos, aquí sobre el Primary Key y en el área precisamente de código aquí abajo también me ubica dónde está ese objeto. Si me paso a otro objeto, vean cómo él va sincronizando. Y aquí, si yo cambio, digamos, de ese objeto, él me dice, bueno, aquí usted está en el objeto que es empleado, que está aquí en el área de código, ¿y dónde es que se utiliza ese campo? Ese campo se está utilizando en estos índices que tenemos aquí, lo cual es sumamente útil para visualizar y en forma muy rápida dónde es que ese campo está utilizando. Entonces, si ustedes ven el yo muevo, él cambia en las posiciones de código y adicionalmente, ¿verdad? También, pues me permite ubicar el objeto dentro de los índices o dentro de los keys que yo tengo ahí, en este caso, disponible. Igualmente, ¿verdad? Digamos, dentro de las posibilidades, yo aquí puedo hacer consultas. Entonces, yo puedo venir y aquí escribir en este caso, ¿verdad? Y vean que tengo el concepto y la facilidad de IntelliSense. Entonces tengo la posibilidad de seleccionar y que él me ayude a autocompletar lo que yo estoy llevando a cabo. Entonces aquí le digo from y vean que entonces él me lleva y me ayuda a autocompletar precisamente, digamos, el código. Desde aquí lo puedo mandar a ejecutar. Puedo hacerle debug, en este caso si yo quisiera. O sea, tareas muy normales que nosotros podríamos llevar acá. Igual ven que aquí tenemos opciones parecidas al Management Studio, una consulta, ver los resultados como un grid, ver el execution plan de este proceso, de esta consulta que estamos nosotros llevando a cabo. Entonces, esto me generaría, además, digamos, del resultado, el execution plan, digamos, que se lleva a cabo muy similar a lo que tenemos en el Management Studio. Ahora, esta es una posibilidad, ¿verdad? Que estamos hablando de administrar nuestra base de datos directamente desde el Visual Studio con los SQL Server Data Tools. La otra posibilidad que nos va a interesar a nosotros bastante es, bueno, yo tengo un proyecto, como puede ser que esté comenzando de cero, entonces yo en este caso puedo venir, darle botón derecho, darle Add y decirle que quiero iniciar desde cero, pues una tabla, una vista, un procedimiento, ¿verdad? Una función, etcétera. O yo podría tomar precisamente una estructura de base de datos que ya existe y trabajar precisamente con esa estructura de datos. Entonces voy a darle aquí botón derecho y yo tengo la posibilidad de decirle import y le digo que quiero importar una base de datos. Entonces él me dice que quiere hacer cuál conexión. Entonces vean que aquí yo tengo el revisa, aquí en el data connections que yo tenía y ya tengo una conexión allá en Orbit, sino simplemente le digo que quiero llevar a cabo una nueva conexión. Aquí me dice que si quiere importar los objetos, que si quiere importar en este caso los logins, bueno, si quisiera los settings de base de datos, si quisiera pues también en este caso los permisos. Aquí lo que nos va a interesar es precisamente pues la parte de código como tal. Entonces él lo que hizo fue ir al SQL Server y tomar toda esta información de ese SQL Server y traérsela a mi proyecto en Visual Studio. En ese proyecto en Visual Studio, él me crea una carpeta asociada al esquema, en este caso que era DBO, y en esa carpeta asociada al esquema, entonces aquí yo tengo las funciones, los procedimientos, las tablas, las vistas. Si yo abro, por ejemplo, aquí el área de tablas, voy a tener
la ventaja, ¿verdad? De que tengo las diferentes scripts de las diferentes tablas que yo tengo. Si yo vengo, por ejemplo, en este caso, a categorías, entonces vean que tenemos una vista similar a la que nos mostraba el Server Explorer. Tengo el Category ID. Cuando me ubico ahí en Category ID, él me dice que pertenece al Primary Key. Tengo el Category Name y entonces él me dice en este caso, ¿verdad? Que pertenece aquí al índice que se llama Category Name. Aquí está en el campo que es descripción y en la parte de abajo de código, igual precisamente estoy visualizando ya en el área de código donde está los diferentes campos. Yo puedo desde aquí, entonces, hacer variaciones y decir, bueno, en esta desarrollo yo voy a hacer un cambio y voy a decirle que tengo un área ahora, un campo, perdón, que se va a llamar Category Name 2. Vamos a decirle que es un varchar de 50. ¿Esto dónde lo estoy trabajando? ¿Directamente en la base de datos? No, lo estoy trabajando aquí en mi proyecto en Visual Studio. Entonces, recuerden que siempre que se ve un asterisco en los tabs es porque precisamente se hizo un cambio y ese cambio que se llevó a cabo todavía no se ha grabado. Entonces, mandamos a grabar el cambio y listo. Yo puedo seguir haciendo diferentes variaciones, tanto aquí en tablas como en procedimientos, si fuera el caso. Vean que desde aquí igual yo puedo abrir un procedimiento y ver el código, cambiar ese código si fuera el caso. Y entonces hacer diferentes cambios, ir presentando diferentes cambios aquí en mi solución. En un momento dado, yo necesitaría saber si esta solución que yo tengo está sincronizada precisamente con mi base de datos. Ahí tenemos una cosa que se llama el SQL Server Object Explorer. El SQL Server, en este caso Object Explorer, lo que nos va a permitir es precisamente visualizar ya propiamente los SQL Server como tal. Y aquí ven que tengo el localDB. Entonces, este localDB me permite tener una versión de SQL Server reducida para desarrollo, pero que precisamente me permite sin ningún problema crear bases de datos y hacer muchísimas de las pruebas que yo quiero llevar a cabo sin que necesariamente tenga que tener un SQL Server para trabajar con él. Entonces no necesito hacer una implementación de un SQL Server como tal, sino que puedo utilizar esta base de datos, esta versión que se llama localDB. Aquí yo voy a las bases de datos, me voy al famoso Notebook, me voy por ejemplo a tablas. Y entonces aquí tengo las diferentes tablas. Ahí tengo categorías. Vean que desde aquí yo puedo ver lo que son, bueno, los índices que componen esta tabla. Puedo ver las diferentes columnas, puedo ver, digamos, los diferentes campos con diferentes tipos. Todo desde acá, todo integrado dentro del Visual Studio. Puedo venir aquí y darle botón derecho, ¿verdad? Y vean que puedo ver el código, puedo ver el diseñador para diseñar esa tabla desde aquí, puedo ver los permisos que tiene, puedo ver también los datos que están acá y puedo generar un script, ya sea para crearlo, para borrarlo, para ese tipo, para cualquiera, digamos, de esos casos, podría generarlo precisamente desde acá. Entonces tenemos una serie de herramientas que nos van a ayudar aquí a facilitar el trabajo y más que todo que también aquí todo está pues en una forma integrada, ¿verdad? Entonces aquí también tenemos en esta área algo similar en las conexiones de bases de datos. Ahora yo lo que quiero es validar que la estructura que yo he ido generando aquí en mi proyecto, en mi solución, esté igual o para notar qué diferencias puede tener entre mi proyecto y la base de datos ya sean pruebas o en producción. Entonces aquí tengo una opción que se llama el esquema compare. Eso lo que me va a permitir es llevar a cabo una comparación entre un source, caso, y entre un target. Entonces, él me dice, bueno, ¿quién va a ser el source? Entonces yo le puedo decir aquí que el source sea una base de datos o que en este caso sea un proyecto. Entonces, si es el caso de que sea un proyecto, él lo que va a hacer es comparar mi proyecto como tal y yo le voy a decir contra quién quiero compararlo. Entonces, lo voy a comparar contra una base de datos que es el famoso norm. Y le digo que lleve a cabo entonces
en este caso, una comparación. Él va a hacer un análisis de todo el código que tenemos en nuestro proyecto contra lo que tenemos precisamente en nuestra base de datos. Y es lo que nos indica en este caso, ¿verdad? Es que tenemos una diferencia. Tenemos una diferencia en donde en el proyecto que nosotros tenemos, que es el source, este que está acá, tenemos una columna de más que no la tenemos precisamente en nuestro target. Entonces nosotros podríamos decirle en este caso, tenemos dos posibilidades, ¿verdad? Que lo que esté correcto sea lo que está en la base de datos y más bien necesito actualizar mi proyecto, o que lo que está correcto es lo que está en mi proyecto y lo que necesito es actualizar la base de datos. Entonces, si ese fuera el caso, que esta columna, que es la de categoría, es la que está correcta, entonces yo tengo aquí una opción en donde le puedo decir que lleve a cabo un update. Entonces, él lo que va a hacer es tomar las diferencias que hay en el source y va a actualizarnos, en este caso, el target. Y vean que aquí, dentro de las acciones, él nos dice que lo que debería llevar a cabo es un cambio. Debe agregar, en este caso, esta columna dentro de la tabla en la base de datos. Entonces, yo puedo venir aquí y hacerle una actualización. Entonces dice, ¿está usted seguro que desea actualizar el target? Y en este caso le decimos que sí queremos llevar a cabo el proceso de actualización. Entonces, vean que aquí en la parte de abajo, él nos dice que el update se llevó a cabo en forma exitosa. Y él lo que llevó a cabo entonces fue una actualización del código en el área de bases de datos. Si nosotros nos venimos aquí al área de servidores, a conexiones, y vamos otra vez en ese caso a tablas, le decimos que nos haga un refresh. Vean que aquí en categorías ya está el campo que nosotros habíamos agregado en el proyecto. Entonces igual podríamos llevar a cabo la ejecución de una nueva comparación. Entonces igual él va a tomar todo el script que nosotros tenemos en nuestro proyecto, lo va a comparar contra la base de datos y va a indicar en este caso de que no hay en este momento diferencias. Si nosotros, bueno, podríamos también utilizar, ¿verdad? Digamos, esta herramienta en comparaciones, por ejemplo, digamos, con otras bases de datos. Entonces ahí lo que estamos haciendo es comparando esta base de datos que tenemos por aquí con esta otra que tenemos, esa que se llama Database R con, digamos, esta que se llama Nord. Entonces él lleva a cabo la comparación. Database R lo que tiene es una copia de la estructura de Nordwin. Entonces igual vean que él nos dice, el source que usted tiene, que es Database R, le falta esta columna que está acá. Igual nosotros podemos en cualquier momento cambiar el concepto de quién es el source y quién es el target. Aquí hay una opción de switch, entonces yo hago el cambio, le digo que quiero otra vez hacer una comparación. Ahora el source va a ser en este caso Nordwin y el target va a ser precisamente la nueva base de datos o la base de datos que tenemos aquí que se llama CR. Aquí vean que en este caso igual él nos va a decir que en la tabla de categorías hay una columna que debería agregarse y yo le puedo decir que lleve a cabo precisamente esa actualización. Entonces, esto nos va a servir, va a ser muy útil para mantener sincronizadas nuestras áreas de desarrollo con nuestras áreas de pruebas. Ya hay varias herramientas en el mercado, ¿verdad? Que hacían eso, muchas de ellas bastante buenas, pero que generalmente había que comprarlas. Vean que esta ahora ya está como parte de Visual Studio, no tiene ningún costo adicional, es nada más descargarlo y aplicarlo. Y ven que entonces ahora ya a mí me queda la base de datos CR, en este caso con las mismas características que la de Normi. Hacemos de nuevo ahí, ¿verdad? La comparación. Aquí lo podemos ver. Entonces ahora dentro de las tablitas que nosotros tenemos, ahora digamos ahí en categorías, en esta que se llama Database R, está la columna que agregamos. Entonces eso nos va a ser muy útil. Aquí ven que ya comparado las dos bases de datos, en este caso ya no hay diferencias de estructura. Esto nos va a ser muy útil ya no solo a los desarrolladores, sino a nosotros también como administradores de la base de datos. Ahora, yo tengo mi
base de datos, en este caso, perdón, y tengo mi proyecto. Entonces, puede ser que yo necesite o yo quiera, en este caso, implementar una base de datos eh, como la tengo en este momento acá. Originalmente, como yo tenía en este caso Norwin, ahí, ¿verdad? En la tablita de categorías, yo tenía ahí ese category name 2. Yo puedo eliminar, digamos, esa columna y la dejo como estaba originalmente. Entonces, esa es mi base de datos. Vamos, estamos haciendo unos cambios, vamos a implementar algunos nuevos módulos y todo. Y yo lo que quisiera inicialmente es no tocar mi base de datos en producción, sino tomarla como base, que fue lo que hice, me traje todos los procedimientos, todas las vistas. Aquí hice algunos cambios en las tablas, por ejemplo, le agregué campos que se ocupan ahora en las nuevas implementaciones de aplicaciones que vamos a llevar a cabo. Y tengo toda la estructura base de mi base de datos original. En este caso, yo preferiría generar una nueva base de datos con estos cambios para llevar a cabo las pruebas sin que necesariamente tengamos que tocar nuestra base de datos de pruebas o mucho menos, ¿verdad? En este caso de producción. Aquí en este caso podemos hacer algo muy interesante. Yo puedo decirle que quiero coger este solution, este proyecto, y decirle que quiero publicarlo. Y entonces él me dice, bueno, ¿dónde quiere usted en ese caso publicarlo? Quiero publicarlo en este servidor. ¿Y con qué nombre? En este caso sería el mismo nombre del proyecto, pero igual si usted quiere, pues lo puede en ese caso variar. Y le decimos que entonces nos publique este solution. Entonces lo que estamos haciendo es extrayendo la estructura o el esquema básico de la base de datos de producción, de pruebas que nosotros tenemos, le hacemos los cambios adaptándola a las nuevas aplicaciones que vamos a implementar. Y ahora sí, para hacer esas pruebas, en lugar de aplicar esos cambios en la base de datos de producción para no alterar el ambiente de producción o de pruebas si fuera el caso, lo que hago es que creo una nueva estructura. Y esa nueva estructura que tenemos por ahí, entonces la vemos en forma de una nueva base de datos. Y esa nueva base de datos va a tener la misma estructura que tenía anterior, más todos los cambios que nosotros le hicimos, lo cual está excelente, porque nos va a permitir en una forma muy sencilla hacer una implementación de la base de datos. Vean que esto se puede hacer hacia un SQL 2005, un 2008, un 2002, un Azure también, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos nuestra tablita de categorías que tienen los campos adicionales que nosotros requerimos. Hacemos las pruebas sobre esta base de datos y si todo sale bien, el proceso es muy sencillo. Simplemente es comparar NorwinDB contra Norwin y decirle que aplique las diferencias que va a encontrar en el código. O, si es el caso, ¿verdad? Igual hacerlo a comparación contra el proyecto de Visual Studio y decirle que aplique los cambios que encuentre en el proyecto de Visual Studio. Así que tenemos múltiples formas en ese caso de llevarlo a cabo, pero muy sencillas todas, muy rápido. O sea, nos ayuda a que las implementaciones de cambios, en este caso, sean muy rápidos. Hay algo interesante para los que utilizan Team Foundation Server. La herramienta está también totalmente integrada con Team Foundation. Entonces, si ustedes tienen Team Foundation Server, igual pueden llevar toda la parte de administración de código perfectamente integrada con el Team Foundation, que eso es importante. Ahora, muchas veces nosotros nos encontramos también dentro del código que nos cuesta un poquitillo, pues, saber tal vez en qué lugares no se utilizaron buenas prácticas tal vez de programación. Una de las buenas prácticas que nosotros siempre recomendamos es precisamente no utilizar el asterisco. El asterisco pues lleva un overhead adicional a lo que es especificar los selects con las diferentes columnas que voy a seleccionar. Muy pocas veces, pues yo ocupo todas las columnas, pero bueno, si fuera el caso, igual lo ideal es seleccionar las columnas, indicarlas y no necesariamente el asterisco. Ahora, cuando yo tengo 300 procedimientos almacenados y tengo 200 vistas, no es como tan simple eso de que voy a ir a buscar dónde está el asterisco, ¿verdad? Y todo eso. Y mucho más aún, no solo encontrarlo, sino saber todas las columnas sobre las cuales tengo que cambiarlo. Aquí vamos a tener una ayuda también en esa parte. Si nosotros vemos, tenemos un área de refactoring. Y en el área de refactoring vamos a tener un área para wildcards. Y en este caso, también nos va a ayudar mucho. Él revisa el código
y él va a encontrar que hay una vista, en este caso, que se llama lista alfabética de productos, y esa lista alfabética de productos tiene un asterisco. Entonces, en la parte de arriba se ve cómo está el comando, que es el producto asterisco que vemos ahí, que no es el ideal. En la parte de abajo se ve precisamente el preview de cómo va a hacer ella expandir, digamos, todo ese asterisco y dejarlo con los nombres de las columnas como debería de ser. En este caso, pues solo encontró una que tiene asterisco. Entonces, yo le voy a decir en este caso que lo aplique. Listo. Entonces, veamos esos cambios y vean que dentro de la vista que nosotros tenemos ahí, que es la lista alfabética de productos, ahora ya no tengo asterisco. Ahora lo que tengo es la lista de columnas. Ahora, esto está muy bien, solo que lo tengo en mi proyecto. ¿Qué debería hacer en este caso? En este caso, yo lo que debería hacer es una comparación de esquemas otra vez, de mi proyecto contra la base de datos. Entonces, imagínense si tenemos, como les decía, 300 procedimientos, 200 vistas, no es tan fácil hacer esos cambios. Nos llevaría mucho rato. Aquí es extremadamente sencillo llevarlo a cabo. Ahora él dice, bueno, yo encontré que aquí en nuestro proyecto yo tengo este código y aquí yo tengo, digamos, un asterisco, entonces hay una diferencia entre los dos. ¿Qué quiere hacer usted? Bueno, yo lo que quiero es actualizar el target y que él tome, digamos, esos eh, cambios, ¿verdad? Entonces vean que aquí me dice que el target update complete. Nos vamos ahí otra vez a llevar a cabo, ¿verdad? La comparación y nos vamos a encontrar que ya no hay diferencias, lo cual quiere decir que si yo me voy a Norwin, hago en este caso, ¿verdad? Un refresh, me voy al área, en este caso de vistas, y me voy a la lista alfabética. Entonces vean que estamos aquí en esta, lo que estamos intentando fue pues esta, digamos, es la que está actualizada, ¿verdad? Que es la que se llama NordWinDB, que fue donde hicimos el cambio. Entonces ahí en NordWinDB, en la parte de vistas, aquí fue donde hicimos el cambio. Entonces vean que aquí ya digamos no está el asterisco, sino que está el desglose de cada una de las columnas ahí utilizadas. Entonces, esta área de refactoring es excelente porque vean que no solo nos puede servir para la parte precisamente de asteriscos, sino también de hacer cambios en los nombres de objetos, que también nos va a ayudar a que sea muy, muy eficiente. Ahora, cuando nosotros nos llevamos el script de una base de datos hacia otro servidor, hacia otra área, una de las cosas que nosotros hacemos es, bueno, llevarnos la estructura como tal de la base de datos con sus diferentes tablas. No necesariamente yo quiero llevarme todos los datos, sino que tal vez muchas veces lo que me quiero llevar son las tablas que son catálogos. Bueno, eso hay muchas formas de hacerlo. Igual puedo generar un script, puedo hacer un paquete de integration services, ¿verdad? También. Sin embargo, ¿verdad? Digamos en este caso, aquí hay una opción muy interesante. Vean que si yo me voy al Server Explorer, le digo, ¿verdad? Que me muestre todos los datos, en este caso de la tabla. Aquí yo tengo una opción en donde puedo generar un script. Y entonces él me va a generar con los insert asociados a esa tabla. Entonces yo puedo copiar ese script o lo puedo generar también directamente hacia un archivo. Esa es otra posibilidad. Aquí lo puedo generar directamente un archivo por si lo que quisiera hacer una implementación automatizada. Entonces genero todos los scripts y lo último que se ejecutaría sería el script que carga los datos, lo cual podría ser muy útil. Entonces vean que yo puedo venir a, no sé, ¿verdad? Digamos a la otra base de datos, a la que se llama NordWinDB, decirle ahí que quiero una nueva consulta y lo que quiero hacer en este caso es insertar esos valores. Y listo. O sea, ya me quedo ahí en la tabla de región. Tal vez yo no quiero llevarme todas las tablas sin estructura, pero no en datos. Entonces, lo que hago es que busco aquí solo las que yo necesito y solo a esas es a las que les genero precisamente el script. Y ya me queda el script
para llevarme los insert de los datos que tiene esa tabla. Como les decía, también esto se puede hacer de muchas formas, con Packet Integration, por ejemplo. Pero si usted lo quiere hacer totalmente automatizado, que corre un batch donde genera toda la estructura de la base de datos, todo, ahí mismo agrega un script de estos para que le cargue los datos de las tablas base, de las tablas catálogo, y ya le quedaría listo. También de una forma extremadamente sencilla. Como ustedes ven, pues las listas de tareas en donde nos puede ayudar y donde nos puede ser muy útil precisamente el Data Tools es, es dependiendo de cada una de nuestras necesidades. Por ejemplo, el área de comparar las bases de datos, de comparar esquemas, de generar scripts, de importar el script, digamos, todos los scripts de una base de datos, de administrarlo en forma de solución, de proyecto, donde tengo múltiples carpetas, todo lo tengo muy ordenado, porque al fin y al cabo, esto es un proyecto de Visual Studio. Entonces, ese proyecto de Visual Studio, nosotros lo que hacemos es que nos lo podemos llevar en cualquier momento. Vean que, digamos, este es el que estamos generando nosotros, simplemente yo me lo llevo para otro lado y tengo el proyecto Visual Studio completo, con todas sus configuraciones y con todos los diferentes objetos que tenemos ahí. Entonces nos ayuda a que sea también una administración más ordenada de nuestras bases de datos y más ordenada de los diferentes scripts que vamos a ir en este caso nosotros generando, y los vamos a tener siempre dentro de la estructura del proyecto como tal. Okay, espero les haya gustado y espero pues comiencen precisamente a utilizar la herramienta, ¿verdad? Ya que la herramienta la tenemos ahí disponible, es simplemente descargarla y comenzar a trabajar con ella. Por lo tanto, espero que les haya gustado, digamos, el tema. Cualquier duda en que pueda servirles, como les decía, ahí en la página del grupo de SQL, ahí me pueden contactar. Recordarles ahí que el próximo evento va a ser don Alberto Rivera y va a hablar precisamente de cómo realizar procesos de carga incremental exitosos con SQL Server. Ese sería el 21 de enero, aquí igual por el capítulo virtual de Paz. Ok, Carlos. Ok, vamos a ver si está... Sí, tenemos algunas preguntitas por aquí. ¿Me escuchas? Claro. Perfecto. Ok, Aquí estoy, sí, claro. la primera dice de John Mario Pino, nos dice, las herramientas clientes de administración y desarrollo de SQL, ¿cuántas veces se pueden instalar en las instalaciones clientes? O sea, si tengo un SQL estándar por core, ¿cuántas veces puedo instalar las herramientas en los equipos de los usuarios de desarrollo? Ajá, este SQL Server Data Tool es gratis del todo. Entonces, en realidad no está relacionado con la versión de SQL Server que estemos utilizando. Digamos, el Data Tools es free, no tiene ningún costo, ya sea que descarguen para 2010 o 2012 o hagan la actualización en Visual Studio 2013, no tiene ningún costo. Por lo tanto, usted puede instalarlo en todas las herramientas de los, en todos los equipos de los desarrolladores que usted tenga. No hay un límite así como establecido, ya que la herramienta es gratis. Es equivalente a instalar un Management Studio, pero de Express Edition, que ese pues no tiene ningún costo. Entonces aquí es similar, esta no tiene ningún costo, por lo tanto puede instalarlo en todos los equipos de los desarrolladores que tengan en su empresa. Muy bien, John Pino, si te costó la pregunta, por favor déjanos saber en el chat. Igualmente nos pregunta, ¿puede instalar el SQL Server Data Tool de diferentes versiones en el mismo equipo? Qué buena pregunta. Yo, digamos, siempre lo he instalado con un Visual Studio instalado. Tengo o tenía el 2012 o tenía el 2013. Y sinceramente no lo he instalado con múltiples versiones de Visual Studio. Entonces, si gustan, tal vez me escriben y yo hago una prueba, digamos, aquí en mi máquina y les comento si genera algún choque o algún problema, digamos, que estén en ese caso los dos. Pareciera que no, precisamente por el hecho de que es una herramienta interna de cada Visual Studio, pero sí sería bueno probarlo porque no he hecho esa prueba, digamos. Tengo un Visual Studio y a ese es el que le instalo los Data Tools. Si me escriben, ahí yo con mucho gusto hago la prueba y les comento cómo nos fue, si presentó alguna inconsistencia o algún choque que nos podía generar problema por tener más de una versión ahí de Data Tools. Excelente. Yo tengo dos instalaciones de Visual Studio, pero realmente nunca lo he intentado tampoco. Sí, no lo he intentado tampoco, ¿no?
Aquí tenemos otra pregunta de Jonathan Madrid y nos dice, ¿puedo entonces trabajar un ambiente 2012 con el DataTools 2014 para aprovechar estas Sin funcionalidades? ningún, sí, sin ningún problema, no hay ningún problema. Si quiere usa el DataTools de 2012, no hay ningún problema. Pero también puede usar el DataTools 2014 con una base de datos en 2012 sin ningún problema. Muy bien, vamos a ver, creo que quedan unas dos preguntitas por acá, déjame ver si las capturo. Tal vez ahí solo para y como recomendación, generalmente uno puede utilizar herramientas más nuevas con versiones más viejitas. Lo que sí generalmente no es recomendado es usar herramientas, digamos, más viejitas con versiones más nuevas. Entonces, por ejemplo, usted puede usar el Management Studio de SQL 2014, de ahí para abajo, con SQL 2012, 2008 R2, 2008, 2005. Pero lo que tal vez sí no les recomendamos es que vaya a utilizar, por ejemplo, el Management Studio de 2008 R2 con un SQL Server 2012, por ejemplo, o utilizar el de 2012 con un SQL Server 2014. Yo creo que Entonces no siempre los deja. sí, digamos, sí deja, pero comienza a mandar errores, Sí. y comienza a mandar errores, y errores, y errores. Entonces, y la recomendación es, uno siempre trabaja, digamos, con la herramienta más nueva hacia el producto, no importa si es de la misma versión o más viejito, ahí no hay problema. Pero sí tratemos de que la herramienta que utilicemos sí no sea más viejita del producto donde nos vamos a conectar. Porque como podría ser que les funcione bien, a mí sí me ha pasado que a la hora de conectar un Management Studio o un Data Tools, digamos de 2010 a un SQL Server 2014 y todo eso, a veces como genera mensajitos de error, a veces genera inconsistencia, a veces se queda pegado, porque digamos las estructuras no son iguales. Digamos, el Data Tools de 2014 conoce todo lo que traía SQL Server 2008, por ejemplo. Pero SQL Server, digamos, un Management Studio 2008 no sabe todo lo que tiene SQL Server 2014, por ejemplo. Entonces, sí, la recomendación es siempre utilizar la herramienta preferiblemente más nueva, aunque no necesariamente al motor o que se vaya a conectarse al más nuevo, ese no es tan preocupante, pero que sí la herramienta preferiblemente sea la más nueva. Perfecto. Hubo algunas personas que mencionaron que tuvieron problemas de sonido o que dónde está la presentación o el video. Todo va a estar publicado en el canal de Facebook, en el canal de YouTube y SlideShare. De ahí lo pueden bajar y lo pueden ver cuantas veces deseen. También nos pueden escribir a spanishvc@sqlpass.org. Si tienen alguna pregunta, se la hacemos llegar a Carlos, o también le pueden escribir a Carlos directamente, de igual manera. Y entonces le colaboramos en cómo pueda. Vamos a ver si entra alguna preguntita más, o si no, pues entonces cerramos el tema. A todos aquellos inquietos en saber más, esta es la hora de escribir. Exactamente. De ahí con mucho gusto la idea es esa, ¿verdad? Que todos que pertenecemos a la misma comunidad de SQL Server nos ayudemos entre nosotros, ¿verdad? Esa es parte precisamente de la idea. Ok, aquí Sergio Sánchez nos pregunta, tengo una versión de Visual Studio, pero no me aparece el SQL Server Object Explorer. ¿Qué versión estás usando? Yo estoy usando Visual Studio 2013, pero debería, digamos, de aparecerle. Y si no le aparece, que revise tal vez la parte ahí en View. Digamos ahí en View, digamos, vemos ahí está el Solution Explorer, está el Server Explorer, está el Team Explorer. Todos, yo no sé si será más bien el que él quiere decir. Si es si es el SQL Server Object Explorer. Estando en el Server Explorer, ahí donde dice Server Explorer, el último iconito dice SQL Server Object Explorer. Si le da clic ahí, le aparece este otro. Entonces, no sé a cuál de los dos se refiere. Si es el Server Explorer, es nada más un View y Server Explorer por acá. Y aquí también está el SQL Server Object Explorer. Pero si no, en el mismo Server Explorer, el último iconito es el que hace que le aparezca el SQL Server Object Explorer. Esta que estoy utilizando yo es Visual Studio 2013. Sí, pero funciona igual también para 2012, para todos aquellos que tengan 2012. Yo creo que sí. Sí, Sí, que yo recuerdo, digamos, también está en 2012. sí, funciona Sí, ya en igual. 2010 sí no me acuerdo, la verdad les mentiría. Sí, pero digamos 2012 sí me acuerdo que sí está también ahí. Vamos a ver.
Entonces, así, Sergio comenta que se refería al Object Explorer, pero que inclusive en el menú de View no le aparece. Quizás es porque no tiene el add-in. Podría ser que no lo tenga el add-in, sí. ¿Y qué edición está utilizando? El Professional de Visual Studio. Eso es lo que tal vez podría revisar, o el Ultimate de Visual Studio, ver cuál es el que está utilizando también. Tal vez le voy a mostrar este es el que digamos yo estoy utilizando ahorita, tal vez para que le sirva a él de referencia. Este es Visual Studio Ultimate 2013, esta es la versión con el update 1. Es muy probablemente tal vez un update también lo que le haga falta. Podría ser también otra posibilidad, o la edición que está utilizando. Si gusta dice luego para que le tome los datos de esa, pues para que revise si él la tiene ahí disponible. Bueno, Carlos, no nos queda tiempo para más. Muchas gracias por tu tiempo, por presentar este muy interesante tema. A todos aquellos que están conectados, recuerden mantenerse pendientes de los anuncios, ¿verdad?, de los próximos temas, como mencionó Carlos al final de la sesión. La próxima semana tendremos a Alberto Rivera desde Colombia, en un tema que se llama Realizando procesos de carga incremental exitosos con SQL Server. Esperamos verlos a todos por allá. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Carlos. Sí, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Espero nos sigan acompañando en las próximas sesiones. Que Dios me los cuide mucho y estamos para servirles. Hasta pronto. Hasta luego.